¿Qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si nos está viendo en este momento, buenas tardes, buenas noches. Y si lo va a ver después, ahí les va a quedar el videito grabado. Hoy estamos totalmente en vivo. Gracias a Dios, gracias a Dieguito de CompuRace. Y agradecerle a Carlitos Sánchez Vindas, que nos hace la labor de controles ahí en cabina. Hoy con un invitado muy especial, muy conocido en Aguasarcas y en toda esta zona norte. Nada más que si yo digo Ricardo Hidalgo, como que no les va a llegar, no les va a caer la peseta. Pero si yo digo pájaro, automáticamente, sobre todo aquellos que pasamos los 40 años, nos vamos a identificar con este personaje, con esta persona muy querida en nuestra comunidad. Don Ricardo, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, Juan Dios, un placer estar aquí en el programa. Cuando dijiste los 40 años fuiste bastante condescendiente, pues ya vamos para 60. Gracias por suavizar un poco la edad. No, qué bueno tenerlo acá. Hacía tiempo lo teníamos en lista y bueno, hoy se nos dio la oportunidad. Pero como todo en la vida debemos empezar bien y empezar bien es poniéndonos ante la presencia del Altísimo y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé ese discernimiento y esa guía para que lo que hablemos hoy sea no tanto lo que nosotros queramos hacer, sino lo que Dios quiera que hagamos. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Bueno, les recordamos que este programita llega gracias a la emisora Radio Cultural de Pital y a el emprendimiento, a la empresita CompuRace, donde podemos encontrar reparación de computadoras, formateos, instalación de programas, licenciamiento de Windows y Office, asesoramiento para compra de computadoras y celulares. Son 13 años de experiencia. El muchacho, que es totalmente una persona muy emprendedora, don Diego Morera Sala, los espera. Puede llamarlo al 6109-4538. Bueno, vamos a entrar en materia. Don Ricardo, vamos a ver, conocido como pájaro. Pues yo digo Ricardo, como le digo, pocos van a saber los que nos están escuchando, especialmente, porque estamos saliendo en vivo por Facebook, pero también en internet, página de la Radio Cultural de Pital. Cuéntanos quién es Ricardo Hidalgo, dónde nació, cuántos hermanos, papá y mamá. Cuéntanos un poquitito de quién es Ricardo Hidalgo. Rápidamente, bueno, Ricardo Hidalgo es el segundo hermano de una familia, de un matrimonio entre Ricardo Hidalgo Rodríguez y Araceli Carvajal Soto. Mi papá originario de San Pedro Paz, mi mamá del linaje La Palmera de los Carvajal. Un linaje grande porque mi abuela fue de 20 hijos, 5 varones, 15 mujeres, así que imagínense la cantidad de primos, tíos y todo eso es un desmadre. Y sí, solo tuvimos 2 hermanos, Marco Tulio Hidalgo Carvajal, que también, bueno, conocido como Avioneta. Sí, y aquí pájaro, bueno, todos hemos sido así, de la línea aérea casi siempre. Muy bien, muy bien. ¿Qué recuerda usted de sus papás? Algo que usted dice, bueno, a mí esto me marcó de papá y esto me marcó de mamá. Esas cosas bonitas que uno dice, aunque pasen 1000 años, pero siempre voy a recordar esto de mis papás. ¿Qué me marcó más de mi papá? Mi papá era un hombre era pequeñito, era bajo. Conocido como rico, ¿verdad? Como rico, sí, pero solo de apodo, no de dinero. Mi papá, recuerdo en una ocasión que estábamos chapeando ahí y había perdido yo una plata jugando en unos gallos. A mí nunca se me olvida eso. Y en eso hice una expresión que muchas veces le he corregido en Facebook cuando le han dicho el que le digo, no, mi tata sabe que yo vine sin nada a este mundo y sin nada me voy a ir. Y recuerdo que paró lo que estaba haciendo y se volvió, me dijo, le voy a dar una lección a usted para que nunca lo olvide.
usted sí vino a este mundo con algo, usted vino con el apellido de su papá y su mamá. Es lo que usted haga en el transcurso de la vida lo que nos va a nosotros a recordar la gente como alguien bien, o usted va a deshonrar el nombre y el apellido de mi familia. Por eso cada vez que oigo en Facebook, es que si yo vine al mundo sin nada, siempre recuerdo esas palabras de mi padre. Usted vino con un apellido, el de su papá y su mamá, y es el comportamiento a lo largo de su vida lo que va a decidir si usted los honró o los deshonró en el momento. Mi mamá era muy estricta, bastante brava. Usted a mi mamá, digamos, era muy tortera uno, así que usted a mi mamá se la podía llevar hablada, pero cuando ella decía la frase, prefiero mandarlo en pedazos al cielo que entero al infierno, se jodió Tere. Hasta llegó. Ya no había una vuelta atrás después de eso. Esas son las anécdotas que tengo así, man, de mis padres. Qué más bonito, en mi memoria. Porque, algo muy filosófico y su papá era campesino, ¿verdad? Sí. Entonces se pone a pensar uno, cuánta sabiduría una persona que no estudió y que posiblemente ni Platón hubiera pensado lo que dijo él, ¿verdad? Eso de que vinimos. A mí me grabó mucho, ¿no? A mí me marcó mucho esas palabras porque las he escuchado y ahora cuando yo veo videos donde los hijos le dicen a los padres que ya y de por sí yo no les pedí a ustedes nacer, usted tiene que mantenerme, tiene que hacerme eso, verdaderamente me desconsuela y me desagrada, pero en fin. ¿A qué se dedica Ricardo en la actualidad? Cuéntenos. Bueno, yo me dedico a hacer pacas de heno. Bien que me dijo mi mamá, estudio, voy a terminar ahí de Sorompa haciendo pacas y en eso terminé. Hago pacas ahí, ya me estoy tratando de retirar. Me gusta mucho la agricultura. Paso entretenido en la finca, en mi tiempo de ocio me gusta la lectura, cosas así, pero más que todo me dedico a la agricultura, Juan Dios. Ok, excelente. Es un empresario que vive en la zona ahí de los Llanos, ¿verdad? Los Llanos de Aguasarcas. Ahí se ubica sí. La finquita de Ricardo. Y pasamos la cuña, por si ocupan paquitas de heno. Ahora no creo, con este aguacero. Muy bien. Muchos de Aguasarcas, cuando yo digo que pasamos los 40, es que algunos tenemos 40, otros 50, pero el nombre, el apodo Pájaro era muy conocido en Aguasarcas allá por los años 80, cuando nosotros, por lo menos en el caso mío, yo estaba en la época de colegio. Yo quiero que usted recuerde más o menos, porque vamos a ir evolucionando con el Ricardo hasta llegar al 2025. 24, todavía no hemos llegado al 25, ya casi, unos días. ¿Cómo era ese Ricardo de los años 80? Bueno, para contarte más o menos, no ocupo ni llegar más o menos a los 80. Yo primero estudié en la escuela, en 2 escuelas, en la República Argentina, en Barrio México, y en una que estaba por Tibás. De las 2 me expulsaron 2 veces. Después hice mis estudios en 3 colegios distintos, en el Colegio Aguasarcas, en Oriamuno de Cartago y en Pital, con un récord espectacular de 9 expulsiones, 4 en Aguasarcas. Buen récord. Sí. De hecho, yo bromeaba con mis hijas porque, digamos, el diploma que yo hubiera tenido en el papel, ahí lo tengo, es una carta que dice, el señor Luis Ricardo Hidalgo Carvajal es un ente nocivo para cualquier institución, se les aconseja no recibirlo, y ahí terminaron mis estudios. Gracias a Dios tuve la suerte que me gustó mucho la lectura, entonces digamos rellené esos espacios pero sí definitivamente me hubiera ayudado mucho más el estudio, Juan Dios, pero yo era muy volátil en ese tiempo, entonces para mí inteligente, dedicado, pero era muy chiquitillo y todo el mundo a veces quería abusar de uno y uno era como no muy dejado, y eso marcó una vida en mí de problemas, pleitos todo el tiempo, hasta que poco a poco me tuve que ir apartando, porque si no, nunca hubiera seguido en eso, ya estaría feo. Yo me acuerdo que en los años 80, para que la gente tenga una idea, digamos esa generación de jóvenes, porque los que vivimos esa época sí se recordarán, yo comparaba ese tiempo como en el oeste, cuando había alguien que era de esos pistoleros muy buenos, entonces venían de otros lugares a hacer duelos con él, ¿verdad? A ver cuál era el mejor pistolero al final de cuentas. Yo me acuerdo que en esos tiempos, que eran otros días, ¿verdad? Sin tanta cuestión de redes sociales, pero la gente de otros lugares venía buscando a Ricardo, no necesariamente para darle la mano, ¿verdad? Sino para decir, es que venimos a probar al tal Pájaro a ver qué tan bueno es para pelear, así decían ellos. ¿Usted sabe qué conflictivo es eso, Juan de Dios? Cuando más de una vez yo iba con mi novia, la que es ahora mi esposa,
Saludo para Macha. Eso, y fue, pucha, viera qué difícil era usted, a veces irse usted con la novia para, de pronto, en la pura entrada del salón donde ibas a pasar el rato. Usted, Julano, tal, sí, es que yo soy tío, primo, abuelo, hermano, amigo, lo que sea de Julano y tal, y ustedes ahora, yo necesito que usted me pegue a mí. Más de una vez yo supe, me acuerdo una vez que fui a un baile con un pantalón blanco y una camisa celeste titicus. Viera lo que me ha costado trabajar, porque para los que recuerdan esa época, un pantalón cactus y una camisa titicus era todo un esplendor, y yo me la llevé en gajos para la casa otra vez, pero ni siquiera pude bailar, y eso fueron situaciones difíciles, pero aquí estamos, gracias a Dios no terminó nada, ninguna desgracia. ¿Y dónde salió el apodo Pájaro? Cuando yo era carajillo, muy chiquitillo, era apasionado por cazar pajarillos. De hecho, yo llegué a tener hace poco, no hace mucho, tal vez hace 2 años, más de 200 y resto de pájaros de distintas clases. Había tenido australianos y hasta exportados y todo. Lo de pájaro nació porque chiquitillo yo era muy aficionado a cazar pajarillos. Y en ese tiempo existían unos 7 colores que solo comían en los palos de laurel, matapalo. Y fue cuando se llegó la época donde lo que ahora sería como que a usted le vendan una M16, a mí me dieron un tubo y nos hicimos las primeras cerbatanas de barro. Cuando yo agarro el primero de eso y lo tenían cerrado, venían los carajillos de Venecia de todo lado, como si usted hubiera sido un cazador, y qué bruto, que esto y que el otro. Y poco a poco me fui aficionando por las aves, tuve faisanes, tuve pájaros de toda clase, para que no vaya a pensar que lo de pájaros por algún otro sentido. Yo por eso, yo por eso siempre bromeo cuando digo lo de pájaro es de apodo, no se hagan ilusiones de ningún tipo, es simplemente meramente apodo. Bueno, algo importante, bueno. En esa etapa de juventud llegó un momento donde yo, por lo que yo recuerdo, a usted le gustaba mucho la parte militar y se incorpora a la policía en ese tiempo del comando. Sí. Al punto de que lo llevó al murciélago, ¿verdad? Entonces, cuéntenos un poquitito de eso. Antes de eso, yo fui a trabajar a la Voice of America, lo que era la OA en aquel tiempo. Yo empecé ahí. ¿En Altamirita? En Altamirita, sí, era cuando yo ahí con Jorge Gamboa y otros compañeros. Nosotros empezamos pegando tubos, después nos quedamos de guardias, después fui encargado de la puerta, después estuve trabajando en la embajada americana. Después de que salí de ahí, fue cuando empezaron el primer comando que llegó a sacarlo. Solo existía la Guardia Rural, llegó el primer comando y entonces fuimos nosotros a entrenar a la antigua Penny. Había un teniente, el teniente Marín, tenía los ojos fríos, una mirada fría. Después de ahí pasamos a Francisco Orlich, la Academia de la Fuerza Pública, y después de ahí fui a hacer 3 cursos al murciélago. Y después, en una situación, cuando estábamos de policía, mi cuñado estaba conmigo también en esa época, mi cuñado agarró un carajo que estaban zamoleando en una casa. El tipo lo detuvieron y por situaciones como las que ahora están ocurriendo, el tipo lo dejaron en libertad. Resulta que después de eso había venido Recope y traían un camión que venía con nitroglicerina para hacer unas pruebas para buscar petróleo por el lado de los chiles y todo eso. Y nos mandaron a escoltar el camión ese. Cuando nosotros regresábamos de ahí como a las 8 de la noche, paramos en una sodita ahí por Florencia y nos dieron la noticia de que un carajo había matado a una chiquita, la había violado y la había matado bajo el Soncho. El mismo personaje. El mismo personaje. Ese día lo agarramos y bueno, poco nos faltó para que lo lincháramos, porque la intención tal vez en ese momento era la cólera que se tenía. Después de eso renuncié yo y salió también mi cuñado y nos retiramos de la cuestión. No nos gustó más la vida, entonces ahí terminó la cuestión militar. Sí, me quedaron grandes cosas. Le puedo decir a usted que una de las cosas más grandes que me ayudó a mí fue la definición de disciplina, algo que yo digo que falta ahora mucho. A mí me enseñaron que la disciplina era la obediencia pronta, inteligente y entusiasta del subalterno a la voluntad del superior. Es el entrenamiento en la parte individual y colectiva que conlleva a los individuos a cumplir sus misiones aún en ausencia del superior. Ahora usted ve que las personas empiezan cualquier cosa y apenas tienen 2, 3 dificultades, se retiran y se aburren.
se ha perdido mucha disciplina en este tiempo. O sea, las generaciones han cambiado, pero me imagino que ya hablaremos más adelante de eso, en gran escala. Ahora que usted decía Voz de América, tal vez las nuevas generaciones que viven acá en San Carlos no se recuerdan qué era la Voz de América. Recordemos que fueron en los años 80, si mal no estoy ubicado, cuando estaba el problema en Nicaragua. Los contras. Los contras. Y fue una manera como Estados Unidos de ¿cómo podríamos decir? Como de tener una mirada cerca de Nicaragua, que instaló esa emisora aquí. Bueno, era una repetidora, Más ¿verdad? bien, sí, era una repetidora. La Voz de América se hizo, los americanos pusieron La Voz de Oro en Altamira porque era la forma de que llegaran las noticias correctas a Nicaragua. Porque allá las personas solo escuchaban las transmisiones que tenían que ver con que ellos estaban ganando, que ellos estaban bien y que los malos eran los otros. Cuando la Voice of America, Voz América llegó, entonces ellos empezaron a mandar las verdaderas noticias al otro lado, que cómo era la situación y qué es lo que estaba haciendo la contra y todo eso. Y entonces era más que todo de mandar las noticias tal y como eran, porque correcto, aquí se distorsionaba mucho. Correcto. Bueno, vamos a recordarles a nuestros amigos oyentes y a los que nos están viendo vía Facebook que si nos quiere llamar, nos van a pasar la llamada aquí en vivo, es al 2473-3057, 2473-3057, y si quiere mandarnos algún mensajito vía audio o texto, lo puede hacer al 8795-8830, 8795-8830 de su radio cultural de Pital, 88.3 FM. Bueno, vamos a continuar porque esto es un tema, hablar con Ricardo aquí se nos lleva un montón de horas, ¿verdad? Pero ahí solo tenemos una hora, entonces tenemos que ver cómo lo sintetizamos. Muy bien. Pasan los años y emigra a Estados Unidos, así es. Fue una etapa de mi vida, creo que por mis desórdenes y todo. Yo trabajaba para la Ticofruta, estaba muy bien. Mis desórdenes me llevaron a tener que irme para los Estados Unidos a pulsear allá. Eso sí fue una etapa muy difícil, porque digamos, tuve que dejar a mi familia aquí y la idea era irme y recogerla, pero durante los primeros 2 años yo no pude regresar a Costa Rica. Era difícil y era una época tan dura, Juan de Dios, que yo me acuerdo como ahora que el primer envío de cajas para Navidad que yo hice fue de puras cosas recogidas de la basura. Ajá. Sí. Nos habíamos ido con una cuadrilla mexicana a Seattle, Washington. Yo hice una travesía desde Miami hasta Seattle, Washington. 7,000 millas en ese tiempo. Íbamos 2 choferes, sí, uno... porque éramos en una caravana. Resulta que fuimos a hacer un trabajo a Seattle, Washington, estuvimos ahí 2 meses y después nos dejaron con unos mexicanos. Los mexicanos, como no comían, como nosotros no comíamos chile, nosotros nos apartamos en un apartamento. Después de tener 3 meses trabajando, resulta que un día nos levantamos y ya no estaban los carros de los mexicanos, se habían ido, no nos pagaron y nos dejaron abandonados. De hecho, yo me acuerdo que nosotros estábamos una ocasión en ese apartamento casi que, nos habían dicho que solo teníamos 15 días porque era lo que estaba pago y teníamos que irnos. Y era un frío terrible porque algunas personas a veces preguntan cómo es el frío en Estados Unidos y se imaginan, usted inmediatamente lo primero que pregunta es como el cero de la muerte. Hombre, el cero de la muerte es un vacilón comparado con eso. Yo me acuerdo que yo me fui, había un supermercado, Juan de Dios, como unos 400 metros de ahí. Y yo me puse 3 abrigos y el gorro y toda la putada y me fui con unos centavos a recoger un poco de pan de una panadería mexicana que había ahí. Cuando iba en el camino, estaba un gringo, un señor muy mayor con una pala botando nieve de la acera. Y yo vi a aquel señor como que le costaba mucho, pero yo todavía no hablaba inglés, entonces le quité la pala y limpié toda aquella cuestión. Y le di la pala y seguí yo para donde iba, para la panadería. Cuando venía, estaba el gringo con un muchacho mexicano, me imagino que eran uno de los panaderos que trabajara con él, y me preguntó que dónde era yo. Y yo le dije que de Costa Rica. Entonces, que por qué le había ayudado. Y le dije que porque pensé que estaba necesitando ayuda, que no había querido ofenderlo, no. Y sacó una bolsada de pan, Juan de Dios, inmensa. Y fiesta, sí, cuando yo llegué para ahí, era fatal. Después de ahí tuve la oportunidad nos quedamos solo 5, de todos buscamos para y nos quedamos solo 5 y empezamos a rodar por los Estados Unidos. Llegamos a Nashville y en Nashville trabajando por una compañía de pintura,
tuve la oportunidad de conocer a un carajo que me dijo un día, ¿usted me puede ayudar a mí a limpiar una casa que se quemó con 2 muchachos? Y yo, claro, fuimos y lo limpiamos. A los 2 días nos dice, tengo 2 casas, usted podría conseguirse unas 5 personas. Y yo, claro que sí. Y para no cansarlo con el cuento, él, cuando ya estábamos terminando, eso era en Columbus, Ohio, me dijo el carajo, vea, llévese esta tarjeta, busque este carajo en Nashville, Tennessee, porque usted va para allá. Le digo, sí, yo vivía en Memphis, hasta que 2 horas 45 minutos de Nashville. La tierra de Elvis Presley. La tierra de Elvis Presley, del country. Y la cuestión, me dice el carajo, me dio la tarjeta. Yo vi la tarjeta y me presenté y se llamaba el tipo Chuck, me acuerdo como ahora. Un tipo serio y me presentó y ya le expliqué yo lo que hacía con él. Como a la semana me dice, Ricardo, hay un edificio que hay que ir a arreglar, usted puede conseguir 20 empleados. Digo, claro que sí. Y empecé yo a buscarme unos mexicanos por ahí, nos íbamos a trabajar y todo. Para no cansarlo con el cuento, eso fue en ascenso y en ascenso y en ascenso, hasta que trabajé con una empresa que se llama Belfort, que es una compañía que se encarga de aseguranzas en todo lado. Llegamos a tener 400 empleados a tiempo completo. Y cómo los conseguía yo lo que hacía era que llamaba a todas las radios mexicanas, ponía el número mío, las horas y todo, y después alquilábamos benes y los íbamos a recoger, y ahí empezó la gran aventura. De ahí me traje el dinero. ¿Cuántos años? 12 años, Juan Dios. 12 años. Ya al tercer año ya pude regresar, saqué papeles por medio del trabajo y toda esa cuestión, y regresé, y ya venía más constante, porque mi esposa solo pudo ir una vez, nunca le dieron el permiso seguro porque sabían que uno estaba trabajando allá. Y eso fue todo el dilema durante 12 años, hasta que después vine aquí y compré las fincas que tengo ahí, y ahí la he estado pulseando. Ya no es una cuestión de hacer dinero, es una cuestión como de estar usted tranquilo, todo se va calmando. ¿Cómo encontró ese país después de 12 años? ¿El mismo Costa Rica? ¿Había cambiado algo? ¿La parte social? Era diferente, increíble, Juan de Dios. Después de que yo me vine a los Estados Unidos, me fue tan difícil acoplarme aquí, aún con el idioma y todo, era facilísimo, ¿no? Es lo difícil que es hacer las cosas aquí. Digamos, en Estados Unidos usted va a hacer todos estos trámites de eso, son segundos, son minutos. Aquí todo se vuelve muy complejo. Usted, digamos, vea usted, digamos, para ir a pagar usted los impuestos, todo el montón de trámites y vueltas que hay que hacer. Allá es sencillo, usted por la computadora pagó todos sus trámites, hizo todos sus trámites. Usted va a sacar una placa y usted simplemente, es más, usted, bueno, lo vacilón es que usted es el dueño de la placa. Usted vende el carro y se deja la placa. ¿Me entiende? Eso es curioso. Lo hallé un poco más diferente, pero definitivamente los caminos de tierra y de piedra, el olor a barro, eso queda impregnado en su alma, eso nunca se le olvida a usted. Vamos ingresando ya a una parte que es la línea también del programa, que es la parte espiritual. Ricardo llega a Estados Unidos, viene una situación económica mejor, obviamente, que en la que se fue. Pero en la parte espiritual, ¿cómo llega Ricardo? ¿Siente que había un vacío de Dios o venía muy lleno de Dios? Cuéntenos esa parte. ¿Cómo le podría decir? Cuando yo nací en una familia católica, tal vez no me dieron los principios tal y como tenían que ser, porque tampoco ellos los tenían. Para mí, yo regresé ahí después, base de un problema que tuve yo, yo me he dejado con mi esposa, intenté hasta irme con otra muchacha, y entonces apareció la iglesia evangélica y me dio una oportunidad indiscutible, que era bautícese y usted hombre nuevo es. Una falacia, porque al resumidas cuentas, con el tiempo usted llega a enterarse que eso no era así. Ellos, en el tiempo que estuve evangélico, me enseñaron a leer la Biblia, pero no sé, por cosas de adagios de la vida, lo mismo que leí, empezó a hacer preguntas y no calzaban con las cosas que me habían dicho a mí. Entonces empecé a hacer una confusión, más bien como que me dieron un arma, y yo empecé a hacer muchas preguntas que los pastores decían, no, Ricardo, es que usted está equivocado, es así. No pregunte mucho. No pregunte mucho. Pero curiosamente después tuve la oportunidad de conocer a un sacerdote de la Fraternidad San Pío X, don Michel Bonifaz, que ahora vamos a hablar de él, que me trajo el conocimiento de la sana doctrina, y a él le debo quizás el cambio en mí, en mi familia y en todas las cosas que han pasado. Todas las personas pasamos por cosas que a veces pensamos que llegan al límite, y no, el límite nunca es límite, siempre van a haber problemas, es la capacidad que usted tenga para
poder asimilarlas, lo que hace la diferencia. En esa confusión, en ese, no sé, de repente un poco vacío, llega a pasar por su mente en algún momento, ya no quiero vivir, por ejemplo. De hecho, hay una etapa en mi vida muy difícil, no quisiera contarle aquí, usted sí la sabe personalmente porque la vivió conmigo, de lo que podríamos llamar lo que fue un maleficio. Yo nunca creí, Juan de Dios, en las cosas sobrenaturales. De hecho, hice mofa muchas veces de eso. Lo que yo viví, lo que yo vi, lo que yo sentí, le puedo decir a usted que me dejaron un temor muy grande, porque sí existe definitivamente un lugar donde uno se puede pasar. Ahora, digamos, cuando usted ve a la gente, cuando usted ve que en las librerías regalan para Navidad ouijas y cosas de esas, a mí me aterroriza, porque yo viví una etapa que no quisiera que ningún ser humano la viva. Y es bien difícil, y existe. Correcto. Algún día que tengan necesidad, tal vez lo conversemos de claro, punto a punto, pero les cuento que es como una película de horror lo que yo viví en ese sentido. ¿Qué significa para Ricardo la palabra depresión? ¿Cómo explica usted? Porque, por ejemplo, usted se quiebra un brazo, usted va al hospital, le hacen una placa y le dice, ve, aquí está el brazo fracturado, ahí se ve la fisura, usted tiene un tumor, le hacen, no sé, una resonancia y le dicen, ve, esta pelotita es el tumor. Pero usted va a un hospital con una depresión y le pueden hacer todas las placas, los exámenes de sangre, pero no aparece algo que diga, vea, ahí está la depresión, la ve, pero una depresión mata, una depresión lo deja usted, ¿qué le digo yo?, postrado en una cama. ¿Cómo podría usted definir depresión? Se lo voy a definir de una forma un poco más distinta. En esa etapa que yo viví, Juan de Dios, yo estuve muy cerca del suicidio. De hecho, yo llegué a la finca mía y abrí la bodega, la cerré, cogí una escopeta que yo tenía 12, iba con botas, Dios, le puse la escopeta contra la pared, me zafé la bota y con el dedo gordo, clic, yo vi que podía hacerlo solo, puse un chapo en la pared de abajo, en la puerta, apagué la luz y en el silencio me imaginé lo que iba a hacer. Pero antes de eso, le debía un dinero a algunas personas y quería dejar todas esas cosas claras antes de hacer. Es una cuestión. Curiosamente, cuando algún día cuente la otra parte, ese tipo, cuando nos habló, se lo habló a la doña mía, esto iba a pasar así, 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 y describió exactamente todas las cosas que yo había hecho en la intimidad, en el silencio solo. Entonces, ¿a qué me refiero cuando usted me pregunta la depresión? La depresión, Juan de Dios, para mí es la misma cuestión cuando el suicidio. En el suicidio es la misma reacción de la depresión, y le voy a decir por qué. En el suicidio nadie quiere matarse. Eso es mentira. Todas las personas lo único que quieren es, de alguna forma, es cortar el dolor que están sintiendo en ese momento. Usted no se suicida porque quiere alejarse de la vida. Usted lo que quiere es apartarse del dolor, del sufrimiento. Hay cosas que cambian, hay amores, hay situaciones que algunas personas, cuando una pareja se separa, y hombre, ay, vámonos y nos echamos unos tragos y otra vida. Las personas que nunca han vivido o han pasado por eso nunca deberían aconsejar una tontera de esas, porque un dolor de esos, Juan de Dios, es como cuando usted tiene un alambre en el corazón y usted tiene que sacárselo y tiene que pasar las púas, y en el trayecto de su vida tiene que seguir hasta que algún día va a sanar, porque sanar o perdonar es como perdonar. Perdonar es como cuando usted se ve una herida y una cicatriz y usted sabe que en algún tiempo le dolió mucho, pero ya no le duele. Eso es perdonar. Cuando usted ve la herida que alguien le hizo a usted y sin embargo a usted no le importa. Ahora se da mucho de que las personas buscan el remedio en el yoga, buscan el remedio en las drogas, buscan el remedio en un sinfín de consejos, y la única respuesta es Dios. La caída iba en perpendicular, o sea, iba hacia abajo. ¿Cómo sale Ricardo de ese abismo? O sea, ¿qué sucede? Que usted comienza a decir, no, pero es que esta no es la solución. ¿Cómo sale usted de ahí? A mí me gustaría mucho para agregar al programa, decir que en todo momento fue Dios, pero Dios intervino en una forma mucho más diferente. Cuente. En la situación que yo estuve, Juan Dios, cuando yo estaba a suicidarme,
Yo recuerdo que yo siempre fui partidario de tener armas en mi casa. Entonces, yo le decía a la doña Mianera, yo quiero matarme, yo no quiero vivir más, todas estas cosas me están agobiando, yo quiero matarme, ya no quiero seguir más, y mi esposa tratando de calmarme y toda esa cuestión. Me acuerdo, según me cuenta mi esposa, en una situación de esas, el doctor Centeno, muy amigo mío, yo lo fui a buscar y le dije que me diera algo para poder mantenerme sedado, y él me dijo que eso era prohibido. Y le digo, doctor Centeno, si no me lo da usted, yo lo voy a ir a buscar al mercado negro, hágalo usted, porque usted por lo menos me va a recetar. Y él, muy amigo mío, el doctor Centeno, esposo de Marita, vivieron en la casa de mi mamá cuando ellos estudiaban. Entonces, Clemente Centeno. Clemente Centeno. Entonces, Clemente me dio esas cosas. En ese momento, cuando yo estaba desesperado por matarme, mis hijas y mi doña llegaron y me inyectaron. Y supuestamente una dosis de esas usted lo volcaba como un elefante por lo menos 12 horas. Según cuenta mi esposa, yo en ese momento yo deseaba matarme, estaba desesperado y no sé qué más, que Dios a mí no me iba a perdonar lo que yo hice. Cuando me sedaron, cuando yo me desperté, Juan de Dios, nunca en mi vida he sentido tanto horror, desesperación, sentir usted el vacío más grande del mundo, el temor más grande del mundo, y entonces me desesperé más. Entonces vinieron y me inyectaron otra vez. Cuando yo despierto después, estoy relajado y tranquilo, y entendí por qué. Hoy por hoy yo le puedo decir a usted, Juan Dios, algunas personas a mí me dicen, aún en mi vida que tuve, me preguntan, Ricardo, ¿pero usted alguna vez ha visto a Dios? No. ¿Usted alguna vez ha escuchado algo diferente? No. Entonces, ¿cómo sabe usted que Dios lo acompaña a usted? Le digo, por una sencilla razón, porque Él me dio la oportunidad. Cuando yo dije que no estaba con Él, Él me dio la oportunidad de ver el vacío, la desolación que existe en todo eso, y después estoy absolutamente seguro que todas las personas, Dios está con ellos, simplemente lo que tienen que hacer es tocar. O sea, usted sintió la ausencia de Dios. Totalmente, y es horrible, porque es un temor, es un vacío, es un no. De hecho dicen que las almas que están en el infierno, el peor castigo es la ausencia de Dios. Y esa ausencia es la que hace que usted viva en un tormento, en un chinar de dientes para toda la vida. Pero las personas, Juan de Dios, no se lo toman en serio. Yo me lo tomé muy en serio después de eso. No es que soy un pastor, ni que soy alguien diferente. Si aprendí una de las cosas que me dijo el padre Bonifaz, me dijo, Ricardo, si nosotros fuéramos como los gatos, que tuviéramos 7 almas o 7 vidas, sería, se la puede jugar, pero solo tenemos un alma. Si usted la pierde, se acabó. Entonces usted en el transitar de su vida, usted va en un bus que va directo para el infierno, pero resulta que en el trayecto usted encontró a Dios o le dijo alguna fuerza que usted tenía que cambiar. Entonces usted se bajó de ese bus y se montó en otro que va para el cielo. Pero resulta que usted, ese que va en el cielo, tuvo un adulterio, tuvo cualquier cosa y se volvió a montar en el que va para el infierno. Y así sucesivamente. Pero la pregunta es, en el momento en que usted muera, ¿en cuál bus va a ir montado? Como dice el cura de Ar, hacia el lado donde está inclinado el árbol, ahí va a caer. Por supuesto. Entonces, son cosas como para meditarla, pero vivimos en una época que meditar esas cosas ya es ciencia ficción. Ok, vamos a entrar a hablar de este personaje que usted y yo lo conocemos mucho y lo queremos mucho, que es el padre Michel Bonifaz. Primero contémosle a la gente quién es, digamos, un poquito de la biografía del padre Bonifaz. Él es de origen sirio, ¿verdad? Su familia fue mártir. Él, ahí me corrige si no me acuerdo bien, pero él tuvo que escapar a Bélgica con su papá, ¿verdad? Porque mucha de su familia fue asesinada, como está sucediendo en este momento, después de que Bashar al-Assad fue quitado al poder. Se está dando una persecución contra los cristianos. Es políglota, habla arameo, habla inglés, habla español, habla francés y brasileño, portugués. Y portugués, ok. Interesante porque se hizo sacerdote, uno podría decir ya viejo, ¿verdad? Porque normalmente alguien siente su vocación desde los 17, 18 años. Él primero fue educador. Y de hecho fue en una universidad. Exacto. Y se hace sacerdote como a los 30 años, o sea, si no mal estoy recordando. Ok, eso fue como una pequeña y rápida biografía de Bonifaz. Para ahora sí, vamos a hablar de él. ¿Qué hace Bonifaz en la vida de Ricardo?
En el caso del padre Bonifaz, cuando empezaron a llegar las primeras misas a Costa Rica, porque muchas personas tal vez no lo entienden, la misa tradicional es aún en latín. Aunque para algunas personas es una misa que es una secta y he escuchado cualquier infinidad de cosas, nada más alejado de la verdad. Correcto. De hecho, esa gente guarda todavía la fe y guarda también la doctrina completamente hermética en ese sentido. El latín no acepta tampoco cambios de ese sentido y todo. Pero hablando del padre Michel Bonifaz, para contar una anécdota, y con esa anécdota de paso doy la bibliografía, en una ocasión que estaba dando una explicación sobre cómo se dieron las cruzadas y todo eso. Recuerdo que hablaban de los moros y los moros esos. Entonces, en ese momento, yo le dije al padre Bonifaz, qué curioso esa palabra de los moros. Y estaba escribiendo en la pizarra y me dice, ¿por qué, Ricardo? Porque yo me acuerdo, tengo en mi mente, no sé cómo, pero tengo en mi mente de golpearme las manos y decir, ¿cómo era así? Ahí vienen los moros. ¿A qué? A matarnos. ¿Con qué? Con un cuchillo de palo. Santo, santo, santo. Y el padre Bonifaz paró inmediatamente y se volvió y me dijo, ¿de dónde sacó usted eso, Ricardo? Y le digo yo, es un juego que se hacía de niños aquí en Costa Rica. Entonces, ¿sí? Me dijo, Ricardo, ese juego es la forma en que tenían de trasladar la enseñanza a los niños de lo que fueron los moros y las cosas que vinieron a hacer. De hecho, fue cuando él contó que los moros, los musulmanes, fueron los que mataron absolutamente toda la familia. Solo el papá de él sobrevivió. Por cierto, estábamos en un retiro con él cuando murió el papá y tuvo que abandonar el retiro y irse para Bélgica para hacer eso. El padre Bonifaz, alguien por el que yo tengo muy profundo respeto y cariño, me enseñó muchas cosas de la fe, y aún le dejé algunas conclusiones también bonitas, porque como anécdota te cuento que una vez le dije yo al padre Bonifaz, no cabe la menor duda de que tiene que haber un cambio muy grande en una persona para poder entender el más allá. Y me decía, ¿por qué, Ricardo? Le digo, padre, ¿puedo ser sincero? Y me dice, claro, padre, yo no me veo como un ángel cantando toda la eternidad nada más. No le veo cuál es el sentido de la alegría, de la tranquilidad, de toda esa cuestión. No me veo solo como un ángel cantando por toda la eternidad. Dios sí, muy bonito y todo, pero... Y le dio una risa y me dice, nunca nadie me ha hecho una pregunta de esas. Pero se ha puesto a pensar lo que es vivir usted en algún momento en un mundo donde no haya odio, ni rencores, ni enfermedades, que haya paz y todo ese montón de cosas. Y digo, usted se liberará de muchas cosas que ahora lo amarran, que para usted bonito ver televisión, pero la televisión no se comparará con las cosas que uno va a ver ahí. Me dio una introducción muy, muy bonita yo al padre Bonifaz, lo mismo que al padre Novak. Lo recuerdo con muchísimo cariño y creo que todas las personas que lo conocimos dejó un legado en el alma de cada persona, y cada quien sabrá si lo aprovecha o no. Correcto. Importante. Ya hablamos del padre Bonifaz. Hablemos un poquitito también de ese amor que despierta en usted por la tradición, porque lastimosamente en este momento de nuestra misma iglesia la gente como que se le olvida qué es la tradición. Recordemos que nuestra fe católica tiene dos bases. La base bíblica, que por supuesto, ¿verdad? Pero también la tradición. Y recordemos que el Evangelio, la enseñanza de Jesús no se comenzó a dar por Biblia, porque la Biblia fue escrita tiempo después con base a la recopilación de diferentes libros. La enseñanza de Jesucristo se empezó a dar por la tradición, la parte oral, como el que enseña a hacer tamales, la abuelita que enseña a hacer tamales a la hija, no se lo enseña por un tutorial de YouTube ni por un libro, sino que viendo va aprendiendo esa tradición. ¿Cuál es la importancia de la tradición? De usted como católico y yo como católico conocer mi tradición. Se lo voy a poner primero, básicamente. Uno de los... A veces la iglesia quiere dar los ejemplos y las normativas de cómo tiene que ser la conducta de una persona, pero sin embargo estamos buscando una iglesia que se adapte a las necesidades de nosotros. Correcto.
Si tuviera Evangelio según San Yo. Así, le voy a poner un ejemplo. Si usted ve, por ejemplo, el pasaje en la Biblia de la samaritana, que viene ahí la samaritana con un vaso con un jarrón, un cántaro de agua ahí, y va a sacar agua del pozo y está un hombre ahí, en su forma más humana, porque dice que está cansado, sudoroso, o sea, más humano no podía ser. Este hombre le dice a ella que si le puede dar agua. Vea la mala expresión y después vemos el contexto, y ella le dice que como un judío le va a pedir a ella agua. Si habían sido enemigos durante toda la historia. No solo eso, en este momento esa samaritana era como decir que viniera un protestante con esa cuestión ahí y un católico le pidiera agua, porque eran completamente irracionales. Él le hace la explicación y le dice que él le puede dar un agua que nadie más se la puede dar, que no volverá a tener sed. Y bueno, ¿qué pasa? Esta mujer le dice, ¿y qué tengo que hacer para tomar esa agua? Y él le dice, ve y trae a tu marido. ¿Ok? ¿Cuál de todos? Sí, 5 estéreo. Pero lo que le quiero decir es, ve y trae a su marido. Vamos a ver, en este momento, una mujer divorciada, llega se va a una iglesia y le dice al sacerdote, padre, yo estoy divorciada, estoy ya viviendo con otra persona, pero yo necesito comulgar, yo necesito desahogarme. ¿Qué tengo que hacer, padre, para hacer eso? Y si el padre le dice, tráeme a tu marido, no, hombre, no me jodas, usted cómo se le ocurre, lo acaba de dejar porque es un problema y ahora vivo con otro que estoy feliz y lo voy a dejar. Vea usted que aquella mujer en la Biblia entendió de las palabras de Dios, pero nosotros no queremos adaptarnos ahora. Eso es la misa tradicional. La misa tradicional tiene normativas diferentes. Juan de Dios, las vestiduras de los sacerdotes son más elegantes, digamos, infinidad de cosas que no quisiera tomar aquí porque, digamos, no quisiera que lo tomara aquí como que viene como en contra de eso. Pero sí les tengo que decir que, digamos, no se aplaude, no se celebran cumpleaños dentro de la iglesia. Todavía para nosotros, o los que asistimos a esa misa, para nosotros no es una fiesta, no es un banquete, es el sacrificio de la cruz renovado sobre el altar en beneficio nuestro. Yo no me imagino usted en el monte, en el Calvario, celebrando un cumpleaños o alguna cuestión así. Son esas pequeñas cosas que no las estoy diciendo como para agredir, sino más bien como para reflexionar, porque yo fui toda mi vida a la misa normal. Me acuerdo que cuando llegaba al final de la misa y yo me arrodillaba para recibir la bendición como es debido, de rodillas, en ese momento todo el mundo se quedaba parado, mi esposa y yo nos arrodillábamos, pero después venía el cumpleaños y venían los bingos y venía toda esa cuestión y después de 15, 20 minutos ahí después usted recibía y de un pronto a otro simplemente me fue apartando. No de la religión, porque la Iglesia Católica nosotros creemos en el Papa, es el vicario de Cristo. La gente exagera mucho con muchas cuestiones, simplemente no compartimos algunos pequeños detalles, pero por eso Tal vez contarle a la gente, para que tenga una idea, la misa... Tenemos una llamada, qué bueno, vámonos con la llamada al aire. Buenas noches. Hola, don Carlito, buenas noches, soy Anita. Buenas noches, saludos. Buenas noches. Para felicitar a Juan de Dios, tocayo, y el invitado que está hoy ahí. Excelente programa como siempre. Aquí estamos mi esposa y yo escuchándolos y de verdad encantado con tan lindo testimonio. Saludos, bendiciones. Gracias, Juan de Dios, gracias, Anita. Contarle a Ricardo que Juan de Dios es el amigo en común que tenemos allá en los Chiles, que también ha ido a la misa tradicional y que tiene un programita los miércoles que se llama A Jesús por María. A Jesús por María. Gracias, tocayo, gusto escucharlos. Lo que les iba a decir es que es importante explicarle a la gente, por ejemplo, que antes de 1968-69, la misa en todo templo católico era la misa tradicional, era la misa en latín. La que la gente decía, pero es que le da la espalda a la gente, y no es que le daba la espalda a la gente, es que le daba la cara a Dios, ¿verdad? Después de 1969 por ahí, es donde inicia la nueva misa, que es Novus Ordo, lo que no significa que la otra fue abolida, que eso es muy importante como para... Entonces, en estos momentos, a nivel de iglesia, tenemos las dos misas, la que todo el mundo va el domingo, el sábado, etcétera,
que se la llamamos Novus Ordo, que la mayoría de sacerdotes aquí en Costa Rica está en esa línea diocesana, digamos, y la misa tradicional, que la tenemos en Costa Rica también, ¿verdad? Cada mes la compartimos, y que es la misa de siempre, por eso se llama la misa tradicional, porque es parte de la tradición, algunos lo llaman tridentina, pero en realidad la palabra más correcta es la misa tradicional. Pero vamos avanzando porque el tiempo se nos viene encima. Ok, usted y yo compartimos un gusto especial por las profecías. Viene 2025. Durante mucho tiempo hemos estado escudriñando a Daniel, diferentes libros de la Biblia, diferentes apariciones de la Santísima Virgen, que es la profeta que Jesús nos dejó después de su ascensión al cielo. ¿Cómo visualiza este 2025? ¿Cómo le digo, Juan de Dios? Podría hacer la explicación desde una normativa política. Vámonos. Ok, lo voy a hacer desde una normativa política. Por ejemplo, usted ve a todo el mundo asustado ahora con la Agenda 2030. Todos sabemos que es la Agenda 2030, que son los que van a venir a llevarnos los recursos, nos van a quitar el agua y van a quitarnos un montón de cosas. Sin embargo, Juan de Dios, las personas no empiezan a ver cuando dicen, es que va a venir una vacuna para los animales y que entonces nos van a quitar los animales y después van a quitarnos la comida y toda esa cuestión. Eso ya pasó y la gente ni siquiera se ha dado cuenta. Correcto. Hace mucho tiempo, humanos, la gente se pregunta por qué es más fácil traer el arroz, más barato traer el arroz de Estados Unidos que producirlo aquí. Fácil, porque las grandes compañías estas lo que están haciendo es haciendo que nosotros gastemos las semillas autóctonas de nosotros para que después, va a ser como la Biblia, 3 denarios por una libra de trigo. O sea, después ese arroz que ahora es barato, usted lo va a tener que traer 3 o 4 veces más. Para meterle unos transgénicos. Para meterle unos transgénicos. Pero las personas no saben qué es un transgénico. Cuando las personas piensan en un transgénico, solo piensan en la que sacaron la semilla y que la semilla ya no sirve para nacer, punto. Déjenme decirles que, porque tengo un ejemplo, esa es una combinación de un origen vegetal y un origen vegetal y animal, que Dios dejó muy específicamente separadas esas cosas. Correcto. Usted agarra un grano de maíz y coge una célula de un sapo, de los sapitos esos que nosotros vamos brincando, y al fundirla con la célula animal y eso, tenemos una mata que produce más, que es menos problemática para las enfermedades, pero que la semilla no se reproduce. Vea usted que en Italia, por ejemplo en Italia, que tienen los problemas con las lluvias, con las uvas que se rajan, le pusieron una célula de una rana que tiene la particularidad de que usted le arranca una patica y ella vuelve a echar la patica. Ahora resulta que las uvas se rajan con el agua, pero se vuelven a cerrar solas. Una metamorfosis. Sí, pero ¿qué va a pasar cuando nosotros nos comamos esas cosas y nosotros tengamos un origen completamente cruzado? Va a ser cosas en el ADN de nosotros, en nuestra forma de ser diferentes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Entonces todo el mundo dice, pero es que eso está pasando solo con los vegetales, no, también con los animales. Lo que pasa es que la gente no observa. Usted ve esos chanchos transgénicos ahora, que son un cuerpazo, que tienen media pulgada de grasa, pero va a echarles usted yuca y todo, y verá que les dan unas diarreas porque no soportan, son hechas para concentrado transgénico. Y así sucesivamente hemos ido degradando toda nuestra naturaleza, hemos traído razas, teníamos la Brahman, ahora le queremos meter que Angus, que eso, el otro, y usted ve esos toros jadeando debajo porque no son para este clima. Dios dejó todo muy bien definido. El hombre en su genética a veces quiere jugar a ser Dios y al final de cuentas... El transhumanismo. El transhumanismo. Lo mismo, usted... ¿Qué va a pasar para el 2025? Es tal vez un poco descabellado decir que se acerca la parusia o cualquier cuestión de estas, pero definitivamente algo es cierto. Vamos a eso. ¿Y qué nos lo indica? Sin necesidad de leer la Biblia, a usted se lo indican simples cosas. La Biblia dice que llegará el tiempo que a lo bueno se le dirá malo y a lo malo se le dirá bueno. Ahora resulta que usted habla mal de algo contra natura y usted es un troglodita, usted es un atravesado totalmente. Usted habla de cosas de Dios y le dice que usted está loco, que por esto y por el otro. Esas cosas, Juan de Dios, nos están guiando. Vean las sociedades. Nosotros nos criamos jugando de vaqueros, policías y ladrones, peleas de espadas. Nuestros héroes fueron Rambo, Sylvester Stallone y todos esos. Ahora tenemos que ver un montón de superhéroes homosexuales. Y ahora todo el mundo se puede autopercibir como quiera. Le dé la gana.
pero sí, pero solo en la mente de ellos, porque si yo voy a la embajada americana a solicitar un pasaporte y yo les digo, es que yo me autopercibo gringo, no me van a dar el pasaporte, puritíticas mentiras. Todas esas cosas han venido haciendo una contienda entre el hombre y la mujer. ¿Con cuál razón? Con la única razón es de que vayamos decreciendo la cuestión. Hace poco leí un libro de Ana Caterina Emmerich. Yo sé que a usted le gustaba mucho. Decía Caterina Emmerich que ella vio un sueño que supuestamente el fin del mundo, me dejé perplejo, que supuestamente el fin del mundo no iba a llegar hasta que todas las almas que fueron sacadas del cielo se repongan. Y entonces usted se pone a pensar, si eso fuera así, el aborto, cada aborto que hay es una posibilidad menos de que se llene ese lugar para que suceda eso. Cada vez que se hacen parejas homosexuales o eso, son menos criaturas que nacen, porque digamos, no se reproducen. Y uno se pone a pensar, lo que ella vio, que pareció en ese momento, yo pensé, pues ¿cómo me le ocurre decir eso? Hoy me pongo a pensar, y si es cierto, si esa es la batalla que hay, que entre menos personas nazcan, menos personas puedan llegar al cielo, menos posibilidades tenemos de que algún día el Señor llegue aquí. Es triste porque en estos días estamos celebrando el Día de los Santos Inocentes y estaba viendo una noticia en Europa donde unos abogados pro vida se fueron a manifestar ese día enfrente de una clínica de estas. Parenthood. Era en Europa, no sé si será la misma línea de los Estados Unidos. La cuestión es que la policía, con solo que miraba a la gente con el rosario, automáticamente se lo llevaba. Entonces, pero uno a pensar, vivimos en un tipo de sociedad donde todo lo que huele a Dios, todo lo que huele a vida es lo que usted decía, a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno le llamarán malo. Y pasan cosas desapercibidas ante los ojos, ante los ojos de las personas, que uno se sorprende. Por ejemplo, vea, todo el mundo le tiene miedo, como le digo, al 2030, a que algún día vengan esos países y se lleven nuestros recursos, y nosotros se los estamos dando. Si usted se pone a analizar, en este momento en cada pueblo hay 1 o 2 negocios de chinos. Correcto. Esos chinos tienen un capital exorbitante. Sus hijos van a nacer aquí, van a aprender español, van a criar en nuestros colegios, van a ser los alcaldes, los ministros de comercio del día de mañana. Nosotros mismos estamos empujando eso. ¿Qué es lo que está sucediendo en Europa, en países como Francia, musulmanes, España, donde llegará un momento en que las raíces europeas van a ir desapareciendo y las nuevas generaciones ya sabemos de dónde van a venir y son los que van a tomar las decisiones políticas, económicas? Pero bueno, hablar con Ricardo aquí, como le digo, se nos va un montón de horas, pero lastimosamente el tiempo corre muy deprisa. Ricardo, ¿qué tal si nos regalas una oracioncita para terminar y dejar que Dios nos siga llevando por ese camino, que sabemos que no es fácil, pero el camino ancho, por ahí quieren ir muchos, pero el camino angosto es el que para poder llegar a Dios tenemos que tomar. Entonces, no sé si nos voy a regalarles una oración muy poco escuchada, claro, Juan de Dios. Claro. Es una para aquellos que la han escuchado, es de la Santa Cruz. Okay. Es algo que es viejo y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nazareno milagroso, eres tan poderoso. Protegete y librame de todo mal, de robo en el camino real, de pleitos y heridas mortales y de bravos animales en los montes y llanos. Por las llagas de tus manos tú me librarás de espanto de brujas y hechiceros y en los fuertes aguaceros de rayos y torbellinos y de malos vecinos que intenten hacernos mal. La peste alejad de mí, pues aunque yo te ofendí, perdóname, Nazareno milagroso, que la paz divina de la oración llenen de amor mi morada y mi casa sea librada de toda maldad y ruina y de muerte sin perdón. Amén. Amén. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias, que Dios me lo bendiga a su familia, y ha sido todo un placer tenerlo acá. En alguna otra ocasión vamos a estar de nuevo con más tiempo, tal vez con otros temas, pero qué dicha que pudo venir. El placer ha sido mío, Juan de Dios, cuando quiera. Usted sabe que a mí me encanta conversar. Algún día tal vez cuente esa etapa de mi vida. Tendría que pedirle permiso a las personas que estuvieran involucradas, a mi esposa y eso, si ella me permite que lo cuente, porque sería muy ilustrativo para que vean que nosotros vivimos en un mundo natural,
pero existe un mundo sobrenatural. Si alguien le dijera a usted que en este momento aquí hay 2 ángeles de la guardia hablando y que ellos están oyendo nuestras conversaciones y van a prestar servicios y todo eso, nadie lo creería, pero sí existe un mundo natural así. Lo que pasa es que todavía no tenemos los ojos claros para poderlo ver. Habrá que tener paciencia. Perfecto. Bueno, entonces, que Dios les bendiga a todos. Buenas noches y hasta una próxima ocasión. Gracias. Déjame escuchar tu voz, que mi pecho es